la relación de los virus y la enfermedad periodontal. Estamos saludando a todas las personas que se encuentran en Facebook, a todas las personas que se encuentran también en esta plataforma, en Zoom. Muchísimas gracias por seguirnos. Y bueno, tenemos dos invitados de lujo el día de hoy. Tenemos a doctor Saúl Cano Colín, que en unos momentos más lo contactaremos. De hecho, estoy por mandarle ya un mensaje para que esté listo, para que se ponga de gala, ¿sí? Y aquí estamos. Ya le estoy mandando mensaje. Les pedimos a todas las personas que entran a la plataforma de Zoom que silencien sus audios, si no, pues bueno, ya ahorita los estaremos silenciando y estaremos viendo cada uno de ustedes. Seguimos aquí en vivo y en directo para que quede todo perfecto. Estamos experimentando mucho al respecto y bueno, pues estamos yéndonos sobre todo a todas las vías, a todas las formas para que se puedan, porque nos podamos comunicar de una manera adecuada. Y bueno, pues entonces el programa del día de hoy se habla acerca de la relación de los virus y la enfermedad periodontal. Aquí vamos a tener nuestra presentación donde estaremos platicando, nos pueden preguntar todos por vía Facebook, nos pueden preguntar todos por vía Zoom. ¿Sí? Saludos a todas las personas. Y bueno, aquí estamos. Principalmente, para mí vale mucho la pena el que nosotros estemos perfectamente bien coordinados y perfectamente bien, pues, encontrados, sobre todo en la dinámica de qué está pasando con nuestros, pues con esta situación viral. Realmente los virus pueden tener relación con la enfermedad periodontal. El día de hoy, pues tenemos a varios invitados y antes de empezar con los invitados, pues sí me gustaría hacer un énfasis muy importante y este énfasis quiere decir lo siguiente. Puede ser que haya personas en Internet, en Facebook, que nos estén mirando, que no necesariamente pues sean periodoncistas o, no, o sean dentistas. Y lo importante de todo esto es saber que la enfermedad periodontal es una enfermedad ocasionada por acúmulo de bacterias, principalmente por una respuesta inmunoinflamatoria hacia la interacción con un biofilm microbiano, por bacterias. Realmente antes pensábamos que la enfermedad periodontal se formaba por la placa dentobacteriana misma, pero hoy sabemos que la placa dentobacteriana misma no nada más es el problema, sino ya la evolución a un biofilm, ¿no? Entonces, tenemos esta situación que el biofilm conlleva una respuesta inmunoinflamatoria y entonces la pregunta de investigación es, ¿realmente estamos teniendo un problema inmunoinflamatorio local ocasionado por la enfermedad periodontal? La respuesta es que sí. Ahora, no es una hipótesis, es una realidad. Ahora, el tema es, ¿qué tanto puede afectarnos a un paciente o qué tanto le puede afectar a un paciente el tener enfermedad periodontal y qué tan comprometido inmunológicamente pueda estar? Esa es una gran pregunta porque sabemos que hay bacterias, como el caso que están viendo ahorita en el video, como es el caso de la Porphyromonas gingivalis, y la Porphyromonas gingivalis pues sale de nuestro cuerpo, ¿sí? Y bueno, algo que nos parece muy interesante es que invade sitios y se empiezan a generar productos inmunoinflamatorios, antígenos, pero también empieza a darse una interacción por medio de productos llamados leucotoxinas. Las leucotoxinas, pues principalmente el punto gatillo, pues son definitivamente los leucocitos. Y hoy que estamos hablando tanto de la inmunología y que estamos hablando de tantas cosas al respecto de qué está sucediendo y que requerimos que nuestro sistema inmune se encuentre adecuado y se encuentre fortalecido, pues hoy sabemos entonces que las enfermedades periodontales pueden ser un factor de riesgo. Esto es muy especial porque si tenemos que las enfermedades periodontales pueden ser un factor de riesgo, entonces quiere decir que si hay personas que tienen periodontitis, pues puede ser que esas personas que tienen periodontitis tengan mayor predisposición a una enfermedad viral, ¿no? O algún otro tipo de enfermedad, porque se ha visto que también hay una gran relación directamente hablando de enfermedades pues cardiovasculares, enfermedades también respiratorias, enfermedades en renales,
que tienen que ver con todo esto. Entonces, llama mucho la atención y, bueno, realmente habla de que hoy tenemos que defendernos. Yo, por eso, que pues, puedo mencionarles que realmente vale la pena que nosotros pues tengamos que estar al pendiente de todas las situaciones que puedan estar sucediendo respecto a todo lo que es concerniente a la enfermedad periodontal y sobre todo los cuidados de los cuidados que debemos de tener y bueno, pues los cuidados que deben de suceder al respecto. Entonces, tenemos varias cosas y tenemos muchas situaciones que llaman mucho la atención y que, bueno, pues realmente a mí me mueve demasiado porque estamos teniendo un momento donde se debe de tomar en consideración todo lo que está pasando. Por eso mismo, voy a tener una llamada telefónica con el doctor Saúl Cano Colín, que es un invitado de nosotros dentro de Perio MX, ¿sí? Y bueno, pues tendremos que tomar en cuenta muchas cosas y tendremos que ver mucho. Esperemos que nos estén escuchando, compártanos si nos están escuchando. Vamos a tener la llamada con el doctor Saúl Cano Colín en unos momentos más y vamos a aprender los controles para que lo puedan escuchar adecuadamente, se pueda magnificar. Sí, permítanme un segundo. Sí, vamos a hablar con el doctor Saúl Cano Colín. Vamos a ver. Ya está sonando. Hola, hola, hola. Hola, hola, el doctor Saúl Cano Colín está en vivo y en directo aquí con nosotros en Perio MX. Saúl, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Vamos a hacer una prueba, a Muy ver. bien. Ok, estoy acá muy bien, esperando ya la plática. Muy bien, las personas que están con nosotros conectados en nuestra plataforma por vía Zoom están viendo tu foto, ¿sí? El doctor Saúl Cano Colín. Saúl, pues muchas gracias por atender nuestra llamada. Sabemos que pues eres una persona muy ocupada. Hay muchas cosas que platicar. Eh, estamos pues muy, muy consternados por todo lo que está pasando en el mundo y pues qué mejor poder hacer un poquito de ciencia, hacer un poquito de reflexión con todo lo que está sucediendo, ¿no, Saúl? Así es, así es. Y bueno, te pregunto, bueno, Saúl es profesor de la Facultad de Ciencias, ¿verdad? Platícanos un poquito de lo que tú haces. Bueno, digamos, desde que terminé la carrera de biología me interesó mucho el área de la investigación, entonces por eso estudié después una maestría y un doctorado en investigación biomédica en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, donde actualmente soy técnico académico del Departamento de Medicina Genómica y Toxicología Ambiental en una unidad periférica que está en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán, de Biología Molecular y Medicina Genómica, pero también 10 años fui el jefe de laboratorio de medicina regenerativa y terapia celular, donde te conocí de hecho, y donde Claro. pues hiciste tu trabajo de investigación en la especialidad en periodoncia. Entonces también he estado trabajando, dirigiendo trabajo de investigación de alumnos de distintas áreas, sobre todo de biología, y tuve la fortuna de tener la experiencia con varios estudiantes de odontología, de la especialidad de periodoncia. Y bueno, en la docencia igual, ya desde hace 30 años soy profesor de bioquímica, biología molecular y biología celular de la Facultad de Ciencias. Qué Pues bueno, maravilla. pues estoy Pues muchas, de la investigación y de la docencia. muchas cosas, Saúl, y bueno, pues gracias por el tiempo. Y bueno, como buen biomédico, platicábamos la semana pasada con una viróloga, pero como buen biomédico, a mí me interesa saber, y estamos viendo una imagen que tú me diste, pues hay diferentes tipos de Sí, virus, ¿no? Entonces, así es. ¿qué podemos rescatar? Porque, bueno, ¿qué podemos decir al respecto de los diferentes tipos de virus? Porque hoy se habla mucho y se puso de moda y todo, y obviamente nos preocupa a todos porque está parado el mundo, pero, Así bueno, es. las implicaciones biológicas de los virus para las personas que nos están mirando y que quizás ni sean odontólogos, ¿qué es lo importante de tomar en cuenta con los virus? Bueno, es que dependerá muchísimo de la visión y de precisamente desde el aspecto que nos interesa.
Si somos meramente, digamos, nuestro interés es meramente biológico, vamos a darle unas implicaciones muy importantes porque evidentemente están relacionados con procesos evolutivos entre los organismos, pero por ejemplo, si nos interesa la cuestión médica, es otro el aspecto que nos interesaría mencionar a nosotros respecto a los virus. Pero bueno, yo finalmente como biólogo lo que puedo decir es que los virus prácticamente son partículas infecciosas que están expresándose, infectando células hospedadoras a lo largo de los 3 dominios de los organismos y de los seres vivos, es decir, desde las arqueas, las eubacterias, los eucariontes. Y en los eucariontes, por supuesto que hay virus para prácticamente todos los organismos de la escala filogenética, es decir, desde protistas, que son los organismos unicelulares, plantas, hongos, y por supuesto los animales. Y dentro de los animales, desde los invertebrados hasta los mamíferos, y dentro de los mamíferos, pues por supuesto los humanos. Qué Entonces, lo maravilla. interesante es identificar que los virus prácticamente hay virus para infectar prácticamente cualquier organismo en la naturaleza. Incluso las bacterias también pueden ser infectadas Por por virus. supuesto, sí, por supuesto, te decía que dentro de los protistas, en las arqueas, es decir, las arqueobacterias y las eubacterias, tienen virus específicos que las infectan. Los bacteriófagos, que son los virus específicos de las bacterias, son importantísimos no solamente como moléculas que infectan tipos bacterianos, sino que se sabe que han sido partícipes de la evolución impresionante de muchas bacterias y de muchas bacterias patógenas para humanos. Por ejemplo, hoy que se habla tanto del coronavirus, que es un tipo de virus del SARS, eh, lo interesante es que todo dependerá de qué células los alberguen, ¿no? Sí, de hecho, lo interesante de los virus es que son de pronto tan específicos que como requieren moléculas que se expresan en la superficie de las células que están infectando, obviamente dependerá del tipo de molécula que expresan esas células para que el virus pueda interaccionar, es decir, esas moléculas que expresa la célula que va a ser finalmente la infectada y que le llamaríamos la célula hospedante u hospedadora, va a depender del tipo de moléculas que expresa esa célula para que el virus específico pueda interaccionar e infectarlo. Eso es lo interesante. Muchas, digamos, teorías sobre la evolución de los virus, pues obviamente lo que están estudiando es cómo se relaciona el virus con la molécula de la superficie de la célula que está infectando, porque son muy específicos. Se sabe mucho que, por ejemplo, muchos virus pueden utilizar más de una molécula específica que se expresa en la superficie de las células. El clásico ejemplo es el de los virus del VIH, que utilizan una molécula que se expresa específicamente en células T ayudadoras o en CD4 y después utilizan otra molécula como correceptor que se expresa también en esa misma célula y que esa combinación es muy específica y eso le va a dar el tipo de especificidad del virus que va a poder infectar a la célula. Ahorita estamos viendo un video de una animación ¿Sí? de cómo el virus, bueno, el coronavirus, interactúa Ajá, con el cuerpo precisamente de la célula, ajá, a nivel de su membrana, ¿no? Los receptores de membrana así es, de este. así es. Y bueno, habíamos platicado hace unos minutos de una clasificación de Baltimore que es muy interesante porque, pues bueno, hay virus que son de DNA, hay virus que son de RNA. No sé si estoy equivocado porque yo no soy biólogo ni nada, pero No estás equivocado. Si quieres, podemos presentar esa a imagen ver, ahí donde está. viene la clasificación de Baltimore. Ahí está. Baltimore es un investigador que de hecho fue ganador del premio Nobel en los años 70 y es una de las clasificaciones, digamos, hay muchísimas clasificaciones, dependiendo de las consideraciones y las características que se consideren, pero esta es muy útil porque única y exclusivamente se refiere al tipo de ácido nucleico que tiene los virus. Y si Mira, ustedes se pueden dar cuenta, ajá, sí, sí, ahí está, dime, ¿no? Ahí dice virus de DNA, virus de RNA y virus así es. Y de cadena además, lo sencilla. interesante es que vean ustedes, hay virus de DNA de cadena sencilla, de cadena doble, virus de RNA de cadena sencilla, positiva, de cadena de RNA negativa, de doble cadena de RNA. Entonces, son 7, de hecho son 7, digamos, subgrupos Sí, ahí está. dentro de la clasificación de Baltimore. Wow, Sí, entonces, o sea, en el caso del coronavirus estamos hablando de que es un virus de RNA, ¿no?
Sí, de hecho, si quieres, abre la siguiente, donde viene la otra clasificación, que es una tabla, y en esa tabla viene el tipo al que corresponde precisamente los del coronavirus, y Ya lo aquí tenemos. viene, ajá, Sí, ya lo y ahí tenemos. puedes ver de qué tipo, así es, y ahí pueden ver de qué tipo de virus es precisamente el Aquí que está. corresponde a, Aquí está el ajá, coronavirus. Pero bueno, vamos a regresar a la de así es. Baltimore. Entonces, mira, tenemos virus de cadena sencilla y virus de cadena doble, ¿no? Y de RNA y de DNA, De DNA, o sea, RNA. y Ahora, de y RNA. los virus que son de retrotranscripción, así se podría traducir, Bye. Sí, 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 acuérdate, todos los virus que tienen RNA para poder finalmente generar una molécula de DNA que sea infectiva, va a tener que pasar precisamente de su forma de RNA a DNA, y eso fue un descubrimiento maravilloso porque rompió el famosísimo y mal llamado, después de muchos años, el mismo Watson dijo que, bueno, él lo había dicho de una manera no tan restrictiva, lo del famoso dogma de la biología molecular, en donde se decía que el flujo de transferencia de la información iba del DNA al RNA y del RNA a la proteína, y que después, cuando se descubrieron precisamente los retrovirus, lo que hacen es, a partir de una molécula de RNA, se sintetiza una molécula de DNA. Y eso es precisamente lo que se llama la retrotranscripción. Sí, porque nosotros lo estudiamos así. Mira, hay gente que nos está mirando que no son dentistas, pero todos Ok. tenemos células, ¿no? Entonces, yéndonos desde el Ajá. punto de vista básico, a mí me llama mucho la Ajá. atención y esto me encanta porque es como generar bases importantes, ¿no? Desde el punto de vista básico, sabemos que en la célula ahí está el núcleo, ¿no? Bueno, dentro de la célula está el citoplasma y hay Ajá. organelos, ahí está el núcleo, ¿no? Y en el Ah, núcleo, estamos hablando de una célula, acuérdense que estamos hablando de una célula eucarionte, así como lo mencionas, porque las bacterias y arqueas y eubacterias, pues son obviamente células que no tienen núcleo. sí, estamos hablando Pero de de todas las que humanos, estás mencionando, de las células eucariontes. sí, Ajá. en Ok, humanos, ¿no? O sea, que en las ok, sí, eucariotas sí, sí. tenemos núcleo y sabemos que, pues, Watson y Crick decían que el paso era del DNA, pasábamos al RNA, ¿no? Para la Así es, transcripción de así es, proteínas y también para, pues, obviamente la codificación misma. Pero también tenemos que así el es, RNA también influye al DNA. así es. Wow. Y, por ejemplo, se habla mucho, y estamos viendo ahorita en este momento una animación del aparato de Golgi. ¿Qué trascendencia tendrá los cuerpos del aparato de Golgi para pues, este tipo de situaciones, pensando en la transcripción de proteínas? Bueno, lo que pasa es que Golgi es un organelo que está relacionado de manera muy importante en una ruta que muchísimas proteínas sintetizadas por las células eucariontes, en este caso de las células humanas estamos hablando, porque nos tenemos que centrar mucho, obviamente, ahorita en la biología humana, es un organelo que participa muchísimo en la modificación de las proteínas que van a ser secretadas al espacio extracelular. Entonces, este organelo es fundamental en una ruta que se llama la ruta de síntesis y secreción de proteínas, porque hay una enorme cantidad de proteínas que su función no es dentro de la célula, sino precisamente en el espacio extracelular, que se pueden ir, dependiendo del organismo del que estemos hablando, estas proteínas se pueden ir, por ejemplo, vía torrente sanguíneo a Sí, muchísimas otras células y organelos. sí, porque Digo, y tenemos órganos. proteínas pues, en todo, ¿no? Inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son proteínas. Así es, son muchísimas proteínas que se secretan, por ejemplo, en el cuerpo humano, y que el hígado, por ejemplo, que es uno de los órganos principales, que es el que sintetiza y secreta una enorme cantidad de proteínas que se van precisamente a torrente sanguíneo para que alcancen sus órganos y tejidos y células específicas. Oye, y por Pero ejemplo, ese es pero Golgi es el que participa muchísimo en la transformación de esas proteínas, en la modificación de esas proteínas. y regresando a la imagen que tú nos mostrabas de la clasificación de Baltimore, vemos que todo llega al final, o vemos que hay un paso que deriva a microRNAs hacia la Eh, codificación de proteínas, ¿no? no, pero cuidado, aquí no hay que confundir, los microRNA son otra cosa. Ah, ok, Los entonces, microRNAs, los microRNAs son RNAs no codificantes ok, y entonces, no tienen nada que ver ahorita con esto. por Sí, no, no, ejemplo, no, no. el material presente genético, estoy leyendo la imagen, material presente Ajá, genético en un virión, ¿no? Y que se divide en ajá, varios grupos, en 7 grupos.
Ajá. ¿no? Así es, Al así es. final, bueno, ahí tenemos que es DNA positivo, negativo, RNA positivo, negativo. ¿De esto qué nos podrías decir, Saúl? O sea, pensando en que, pues estamos ya hablando de lo que está sucediendo dentro de la célula, ¿no? Así es, así es. Y la Sí, mira, derivación de lo mismo. así es. Lo que pasa es que al final lo que debemos entender nosotros es que para que realmente un virus sea infectivo y un efecto que va a ser en perjuicio de la célula que está infectando, es que el genoma del virus se exprese dentro de la célula que está infectando. Y para que podamos decir que se exprese es que precisamente lleve a la síntesis de una proteína. Y Ajá. entonces, obviamente, todos los ejemplos que están representados aquí es precisamente el hecho en el que nos está diciendo que la capacidad infectiva de cada uno de estos distintos tipos de virus, lo que van a hacer es que precisamente se va a producir una o distintas proteínas que van a tener el efecto sobre la célula que está infectada. Ah, ok, ok, lo entiendo. Estamos experimentando ligeras fallas de origen. A ver, vamos a volver. Estamos experimentando fallas de origen. Está explicándonos algo muy bien. Disculpen, estamos haciendo todos los esfuerzos. Estamos en casa. Estamos generando los switcheos. Vamos a volver a marcar con el doctor Saúl Cano. A ver si nos escucha. Hola, Saúl, es que te estábamos sí, escuchando un poco eléctrico. A ver, de nuevo. Entonces, ajá. estábamos platicando ¿Hasta dónde nos quedamos? de la expresión de proteínas. Ok, que sí, que obviamente el hecho final, que es el que va a dar precisamente digamos, la naturaleza infectiva del virus, cualquiera de ellos, es que vamos a precisamente obtener una proteína o proteínas que son las que van a tener los efectos en perjuicio de la célula que está siendo infectada. Y que obviamente Por eso, se va a manifestar como enfermedad esto. sí, claro, claro, porque obviamente va a depender muchísimo del tipo de proteína que se esté expresando, la cantidad, obviamente, porque pues obviamente no va a ser lo mismo una cantidad pequeña a una cantidad grande de estas proteínas. Si ustedes se dan cuenta, la molécula central de toda la capacidad infectiva de los virus es en el recuadro de abajo que dice RNA mensajero, Ah, es porque a partir de M es de mensajero, mRNA. claro, de ese RNA mensajero es el que va a ser traducido por la maquinaria de la célula que está siendo infectada y que finalmente va a generar las distintas proteínas, pero que obviamente son proteínas que son de origen viral. O sea, están siendo codificadas por el genoma del virus utilizando la maquinaria de la célula hospedadora. Y ¿Sí? O sea, esa es esto es bien historia real. importante porque entonces cuando una persona está susceptible sistémicamente, ahí Ajá. es cuando pues puede manifestar la enfermedad o incluso nada más ser portadora de la enfermedad, ¿no? Sí, claro, claro. Es que ahí ya va a depender muchísimo, por supuesto, del organismo que va a estar respondiendo a esta infección. Oye, Ahí ya tendríamos que hablar en otros términos, hasta en términos, por ejemplo, de la respuesta inmune, etcétera, de cada organismo. y el hecho de que, por ejemplo, tú en el siguiente cuadro me pones que el RNA, la familia de los coronavidaes, que ahí está, bueno, pues hay muchos, ¿no? Eh, Ajá. que diga, que la gente logre ver luego imágenes que dice SS, ¿qué significa? Ese es de cadena sencilla, Ah, ok. Y, porque y son las de, iniciales en inglés. ah, ok, y DS No es de te, cadena doble. así es, sí. Sí, por eso nos dicen que hay DS, es decir, virus de DNA de doble cadena, virus de DNA de cadena sencilla, virus de RNA de doble cadena, virus de cadena sencilla de cadena de RNA positiva, virus de cadena sencilla de cadena negativa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto de positiva y negativa? Que los que son negativas directamente pueden ser traducidos por la maquinaria de la célula y los que son positivas tienen que pasar después primero a una versión negativa, o sea, esos virus son bastante complejos porque la maquinaria de la célula tiene que primero codificar la cadena complementaria de doble cadena de RNA para que después la cadena positiva sea la que pueda ser utilizada como RNA mensajero para sintetizar una proteína.
¿Y eso tiene que ver con el tiempo de incubación? ¿Cómo? Sí, cuando el virus se encuentra incubado, o sea, si yo tengo contacto con el virus y tiene que pasar un cierto tiempo para que se expresen las enfermedades, sí tiene que ver con este tipo de expresiones, si es de cadena sencilla o cadena doble, o no tiene nada que ver. Lo que pasa es que finalmente va a depender mucho de la maquinaria de la célula. No va a ser lo mismo un retrovirus que primero tiene que generarse dentro de la célula el cDNA, es decir, el DNA complementario a partir de la molécula de RNA del virus, y después de ahí, perdón, y después de ahí poder expresar el RNA mensajero que va a ser pues, traducido a una proteína. Ya. Obviamente, en términos del proceso no es lo mismo si directamente el RNA codifica para la proteína o primero tiene que pasar a un RNA, después al cDNA y etcétera, etcétera. Okay. O sea, pero bueno, va a depender muchísimo de las partículas también del virus que están siendo internalizadas o del genoma del virus que está siendo internalizado, porque pues, hay métodos distintos de los virus para poder introducir su genoma a la célula que está siendo infectada. Ok. Oye, Saúl, y bueno, se ha hablado mucho de las pruebas de ahorita del coronavirus y todo esto me ha llevado a recordar mis épocas cuando llegué a trabajar contigo, tú como siendo mi profesor. Se habla mucho de que se utilizan las pruebas como es el caso del PCR, ¿no? Ajá. Eh, estamos, ajá, Es la, la PCR, es la reacción en cadena de la polimerasa. de la Sí, reacción en cadena de la sí, polimerasa. Eh, así ¿Qué es. nos puedes decir de una manera general? O sea, ¿qué se trata de hacer? ¿Se toma sangre? ¿Cómo se maneja primero? Bueno, lo que pasa es que las técnicas de diagnóstico molecular ya son, digamos, las más poderosas actualmente. Lo que pasa es que implica que se requiera tener la tecnología, por supuesto, y personal especializado para poder hacer este tipo de pruebas y después el análisis de resultados. Vamos a volver a hacer contacto con Saúl porque se estaba volviendo un poquito este, electrónico. Vamos a verlo de nuevo. ¿Verdad? Hola, perdón, es que tuvimos que Hola. Sí, cortar sí. y me quedé con Okay. que estamos que hoy las vías moleculares son una parte importante y estamos viendo Los un video, diagnósticos moleculares. los diagnósticos Sí. moleculares, y estamos viendo un video donde Sí. se hablan de los diferentes ciclos. Hay un ciclo cero, ciclo uno, ciclo 2, 3. ¿Qué se trata? ¿Se trata se busca ir multiplicando el DNA y estarlo valorando? Sí, lo que pasa es que lo principal es que recuerden ustedes que tenemos, es en lo que nos quedamos al cortarse la llamada, que hay dos tipos principales de técnicas de reacción en cadena de la polimerasa. Una es la que llamamos nosotros la PCR punto final, es decir, la clásica que casi seguramente muchos tal vez de los que nos están escuchando, muchos de los que están en las áreas de la biomedicina, han hecho alguna vez alguna reacción de PCR punto final, es decir, lo que se hace es que se amplifica n veces un fragmento de DNA que nosotros podemos enmarcar en la muestra original por los famosos primers u oligos que uno diseña para que queden precisamente flanqueando el fragmento de DNA que queremos amplificar muchísimas veces. Y eso se hace en una serie de ciclos, que cada ciclo lo que quiere decir es que obviamente va siendo exponencial la forma en la que se va amplificando ese fragmento de DNA. Y bueno, eso se hace mediante un equipo que se llama termociclador, que ya tiene obviamente la tecnología ha avanzado de una manera impresionante y bueno, todo esto sigue la maravillosa fortuna de que se descubrió la polimerasa, la TAC polimerasa, que es una polimerasa que lo que hace es precisamente polimerizar DNA, pero a temperaturas que nunca se imaginó hace 30 años atrás, que pudiera haber esa actividad de una enzima en ningún organismo vivo. Y bueno, pues lo puede hacer a temperaturas por arriba de los 60, 70 grados. Y Bueno, el hecho es que finalmente se amplifica muchas veces un segmento específico que uno enmarca a partir del diseño de unos oligos que uno sabe que van a ser específicos para la sección de DNA que queremos amplificar.
y en la PCR punto final se hace a partir de una serie de ciclos que se repite constantemente y hasta que digamos nosotros 20, 25, 30 ciclos de PCR y ya tenemos un producto final de todas las veces que se amplificó. Pero la otra, que es la que realmente tiene el poder diagnóstico molecular, es la que se llama la PCR de tiempo real. Esa, así es, esa, obviamente el principio es el mismo, se está amplificando una región específica de DNA, pero ahí lo que se está haciendo es que se va siguiendo en tiempo real y de manera cuantitativa cuánto de los productos de los famosos amplicones, así se le llama el término de precisamente del segmento que se está amplificando de DNA, se le llama amplicón, cuántas veces se está amplificando en tiempo real en cada uno de los distintos ciclos de la reacción en cadena. Y esto se puede seguir ya sea por moléculas fluorescentes, ¿no? Que seguramente, no sé si en el video que ustedes están viendo, les hablan, digamos, la original, la de Cyber Green, o la otra que es muy poderosa que se llama por sondas Tachman. Pero bueno, finalmente lo que uno está viendo es en tiempo real, se representa en un monitor de los equipos. Estos equipos, ya les digo, ya también son actualmente muy poderosos, y uno va viendo en el monitor del termociclador en tiempo real, va viendo uno cómo se van generando las curvas de amplificación, y uno va viendo en tiempo real, dependiendo del número de ciclos que van pasando en la reacción, va viendo uno cómo se va generando las curvitas en el monitor del equipo, y uno va viendo si el comportamiento es el que uno estaba esperando. ¿Cuál es el comportamiento que uno espera? Que obviamente sobrepase el límite que llamamos precisamente el umbral, que seguramente en el video deben de hablar del famoso umbral. Sí, ya lo estamos viendo. Y después, y el que nos interesa muchísimo a nosotros es hacer el seguimiento en el comportamiento exponencial, que es el que realmente nos va a estar dando las características de la amplificación cada ciclo de nuestro fragmento de DNA de interés. Y eso se puede ir siguiendo precisamente por el tipo de química que se esté utilizando, ya sea por fluorescencia o por sondas Tachman, pero al final nosotros podemos tener ya, los equipos ya tienen un software que no crean que uno manualmente hace ya el cálculo utilizando las fórmulas matemáticas para saber cuánto de la molécula que estamos nosotros viendo se está amplificando. Ya los softwares de estos equipos, pues obviamente nos despliegan una hoja de resultados, y uno ya después se pone a analizar qué significado tienen esos resultados. Oye, y siempre se tiene que meter un control que uno ya sabe precisamente cuál es la característica de amplificación de ese control respecto a la muestra que nosotros estamos estudiando. Y, por ejemplo, aquí, pues está siendo una parte importante de saber que esta prueba, pues está siendo utilizada para la detección de COVID, y pues se ve la carga viral y la carga bacteriana, ¿no? Así es, así es. Bueno, en este caso sería la carga viral. Una cosa es primero identificar si está o no está, y otra es cuánto. ¿Sí me explico? Porque no es lo mismo decir, sí, sí está, pero bueno, muchos de nosotros podemos tener, por ejemplo, antigénicamente podemos estar nosotros expresando un montón de organismos que tenemos en el cuerpo que nos están con el que convivimos, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en términos de bacterias, nosotros tenemos una microbiota gigantesca en el cuerpo humano, pero no es lo mismo decir que tenemos una cierta carga a después decir, tenemos esta, y cuánto de esa partícula o de esa célula, esa bacteria, en este caso de la partícula viral, tenemos. Entonces, primero es identificar si está, y después cuánto de esa carga viral tenemos. Y dependerá de esto que uno sea portador o que ya esté enfermo, ¿no? Completamente. Sí, claro, porque una cosa es que uno sea portador, es que ahí otra vez tenemos que considerar varias cosas. Uno puede ser portador asintomático, que eso es lo que obviamente se está hablando muchísimo, y todavía no sabemos cuáles son las características de las personas que pueden ser portadores asintomáticos y que probablemente ni siquiera vayan a presentar síntomas desde ligeros hasta graves, pero que puedan estar diseminando obviamente las partículas virales y volviéndose, pues, transmisores del virus, ¿no? Entonces la PCR podría servir, perdón que te interrumpa, la PCR podría servir en pacientes que ya
que ya tienen alguna manifestación clínica de la enfermedad para saber? Sí, no, porque imagínate, es imposible suponer que la prueba se haga o sea, no existe la posibilidad de pensar en que se haga en un 100% de una población de ningún lado, ¿sí? O sea, porque finalmente muchos de nosotros seguramente vamos a ser portadores asintomáticos, ¿no? Y sobre todo de un virus que tiene una expansión tan impresionante como este. No todos los virus tienen esta capacidad de poder ser transmitidos con tal o con tal, eh, pues para el virus es óptimo, obviamente, la forma en la que se está expandiendo, ¿no? Pero bueno, o sea, es obvio que se está diciendo que va a haber un momento en el que 70% de la población humana vayamos a ser portadores del COVID-19. Y que nosotros generemos nuestros propios anticuerpos, ¿no? Sí, claro, 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 pero pues esa va a ser la evolución normal de todo este tipo de pandemias y que pues lo que se sabe muchísimo de historias anteriores es precisamente el comportamiento de estas infecciones virales. Oye, Saúl, pues bueno, muchísimas gracias. La verdad es que para nosotros es sumamente grato poder platicar con una persona de tu capacidad, de tu nivel. Gracias por todo, Saúl. El tiempo, como siempre, apremia. Seguramente te tendremos más en contacto y te estaremos mayor comunicados, porque, pues bueno, ahorita el poder hablar con una persona que tiene las bases de biología molecular puede ser completamente nutritivo e importante. Gracias, Saúl, y pues cuídate mucho, mucha salud. Y gracias. Bueno, igualmente para todos. Gracias, Carlos. Hasta luego. Muchas gracias. Él fue Saúl Cano Colín, que es investigador, doctor biomédico, pues principalmente de la Facultad de Ciencias de la UNAM y pues trabaja en varios institutos. Vamos a estar compartiendo con él mucho, mucho al respecto de todo lo que está pasando a lo concerniente a biología molecular y a las pruebas, etcétera. Es algo muy, muy interesante. Esperemos que lo estén disfrutando todos. Saludos a todas las personas que se están conectando y que están en vivo en Facebook. Y seguimos con nuestros invitados. La verdad es que tenía la intención eh, de pasar al siguiente invitado, pero fíjense que tengo algo bien especial que compartirles. Resulta que platicando con Enrique Cruz, que es un gran amigo que le mando un gran saludo, hacíamos una teoría de, bueno, ¿qué tanto nivel de infección pueden tener los latinoamericanos con respecto a lo que está pasando? Porque estamos viendo que está afectando mucho en Europa, en Estados Unidos, pero en América Latina vemos los números y bueno, vamos muy lentos. No sé si es porque empezamos tarde, no sé, da mucha suspicacia, pero tenemos una gran amiga que se encuentra en Francia, que se está recuperando del coronavirus. Le estoy mandando un mensaje, ella es odontóloga, ella vive en Toulouse, se infectó su hija y ella se infectó. Y bueno, pues vamos a llamarle para que nos platique cómo fue su experiencia y cómo se siente ahora. No podía hablar hace unas semanas, hace unos días, y vamos a platicar con Gabriela Conde, que estamos llamándole hasta Francia. Vamos a ver si se oye. Vamos a ver. Hola, hola, hola. Gaby, ¿nos oyes? Sí, los escucho, te Hola. escucho bien. Ay, Gaby, no te voy a exigir mucho. Sé que tu voz todavía está un poco deteriorada. Estamos en vivo y en directo para toda América Latina y para todo el mundo. Gaby, pues me di el atrevimiento de platicar tu historia y bueno, Sí, para mí es muy, muy importante y con un gran placer te saludo porque bueno, pues estuviste en gran riesgo, estás saliendo. ¿Cómo te sí, sientes? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Porque a veces pensamos que los latinos somos pues inmunes a esto, ¿no? sí, sí, doctor. La verdad es que mi hija fue la primera persona que contrae este virus. Ajá, Eh, Mi hija estaba en una ciudad cercana a la frontera de España, ajá, que pasó unos días con su abuela y al regresar presenta síntomas, pero como dices, a veces somos muy incrédulos y la doctora pues, la diagnostica, pero ella sospecha, pero al no haber casos confirmados en la ciudad donde ella estaba y tampoco donde nosotros estábamos, pues
lo dejamos pasar. O Y sea que fue tu hija la que eh, portó el virus, por así sí, decirlo. sí, es mi hija quien la toma, quien se contagia primero. Y yo ahora haciendo cuentas, memoria, es en un centro de niños que la llevan a divertirse, a subirse a los juegos, donde hay muchos niños. ¿Cuántos años tiene tu hija? Para que la Mi gente... hija tiene 2 años, 2 meses. O sea, a los 2 años se infectó. Sí, sí. ¿Y les hicieron alguna Eh, prueba o algo así? Fíjese que, como repito, al no haber casos, la orden en Francia estaba obligatoria la prueba para la gente que había salido de vacaciones a Italia que venía de China. Cuando nos preguntan, yo digo que no hemos salido de vacaciones porque no habíamos salido. Y en la ciudad donde ella se contamina, no había casos reportados. Pero la parte interesante viene aquí. A los 10 días mi hija se aísla porque por la situación, pues yo decido aislarme con ella, por supuesto, voluntariamente, ya que ella tiene crisis de asma. Mi hija no es asmática y que empieza a toser muy fuerte y no puede respirar, se agita por jugar rápido, correr, perdón. Entonces yo la controlo, me aíslo con ella, pero yo sigo como no creyendo que pueda hacer eso. A los 10 días que yo empiezo a tener los síntomas, eh, pues yo digo, ay, es el mismo virus de mi hija, me voy a aislar. Y comienzo a tener un cuadro viral tranquilo, como ¿Tuviste que estoy fiebre? en casa. Sí, fiebre, tos y dolor de cabeza. Ok. Y como ya los médicos están saturados, mi cita se me da 4 días después que yo comienzo a presentar síntomas. El doctor, al revisarme, me dice que sí, que efectivamente tengo un cuadro viral que corresponde al mismo que mi hija. Y yo me aisló, ya llevaba aislada aproximadamente 4 días y continuó bien. Yo tengo una tendinitis en un dedo Ajá. y el sábado decido, al sentir, pues me dolía la cabeza y todo, cambio de medicamento y tomo unos naproxenos todo el sábado y todo el domingo. Y el domingo tengo una recaída eh, que para mí fue impresionante. Comienzo por el domingo, el lunes, a tener mucha dificultad para respirar, al grado de no poder hablar. Y De hecho, te escucha todavía sí, un poquito débil. todavía un poco. Gracias por el esfuerzo y Y tómate no, tiempo. sí, de hecho, este, pues yo llamo rápido a la brigada y comienzo a ver que empiezo a, no a empeorar, pero a estar en esos como días que estoy entre que no puedo respirar ni hablar y no mejoro, sino estoy como en esa línea que no mejoras ni empeoras, pero estás mal, ¿no? Yo empiezo ahí a ver la realidad, ¿no? Y me empiezan a dar el seguimiento como paciente con sintomatología que corresponde completamente con el COVID-19. Eh, Comienzo a tener seguimiento médico y el doctor y yo, bueno, tenemos la sospecha que el tomar el naproxeno fue lo que me provocó la caída, bueno, la recaída en mi salud. E incluso aquí en Francia está prohibido en las plataformas de los médicos bueno, recetar todos los AINES. Incluso ahorita la cortisona está bajo observación. Y aquí en Francia es muy complicado, complicado eh, como automedicarte, o sea, los antibióticos y todos los fármacos están controlados. Pero ahorita los AINES están fuera de las plataformas y de las farmacias. ¿Por qué?
la gente pues al sentirse mal, pues rápido tomamos, ¿no? Hay un analgésico, un desinflamatorio. Y en mi caso el doctor cree que eso fue lo que me provocó la caída Oye, estamos de mi viendo salud. las imágenes bueno, hemos visto las imágenes de Francia. Francia tiene un alto número Sí, de curados. O sí, sea, sí tiene muchos sí. infectados, está entre los primeros 6, pero tiene Sí, grandes números de gente que se ha curado. Eh, sí tiene que ver mucho por controles farmacéuticos, ¿no? pues yo supongo. Aquí como am, pues digamos que las distancias son muy severas. En el caso comenzaron, justamente yo analizando y ahorita todo, yo comencé a darme cuenta que a partir de la semana que yo recaigo, comienzan a bloquear las plataformas médicas, comienza el aislamiento y aquí las medidas son severas, ¿no? En el momento en que dicen no pueden salir, pues tienes que salir con una orden que te da el gobierno, ¿no? No puedes salir nomás, Oye, ¿y las porque personas que sí. están, que estuvieron alrededor tuyo, cómo están? Bueno, yo pues yo ¿Te estoy en aislaste? una ciudad, si yo me aislé completamente. Estamos experimentando otra vez fallas de origen. Estamos hablando con la doctora Gabriela Conde. Ella es odontóloga mexicana que vive en Toulouse, Francia, y que está saliendo de una crisis. Gaby, ¿nos escuchas? Sí, 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 Perdona. Oye, es que se escuchaba un poquito interrumpido, pero bueno, tú te aislaste y eso ayudó sí, a que no se propagara la infección. sí, 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 yo ahora agradezco muchísimo que realmente por cuestiones de que pues nosotros, mi esposo y yo estamos solos, no tenemos familia en donde vivimos, nos comportamos de esta manera como de no contagio en cadena desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque pues si hay uno enfermo, rápido, aislamiento, cuartos separados, no comidas al mismo tiempo, como de ese tipo de De medidas. medidas de higiene. Y yo, como en cuanto ya empiezo a estar enferma, pues sí tengo como la idea que es mejor evitar cualquier contagio. Mi esposo no se contagia y los ingenieros tampoco. La gente que estaba a nuestro alrededor, no tenemos ninguna persona que nos refiera que haya tenido sintomatología. Ok. Eso, aparte de mí, mi hija. Gaby, el tiempo apremia y sabemos que estás pues pasando un gran esfuerzo para hablar. Un mensaje para México que te está escuchando, para nuestros estudiantes de la UNAM también, que tú pues fuiste alumna de nosotros acá. ¿Qué nos puedes decir? Sí, pues yo quisiera decirle a la gente que lo tome en serio. Eh, a mí me dio la realidad un día, el día que el doctor, por medio de videollamada, suspira de alivio en decirme, Gaby, ya pasaste lo más crítico, vas a estar bien, ¿no? Vas a mejorar. Y yo comienzo a pensar, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera estado en México? Probablemente le dejo a mi hija a mi mamá para que yo pueda trabajar y ella la cuide y probablemente incluso la contagio, ¿no? De manera imprudente y a lo mejor sin pensarlo, ¿no? Sin quererlo, pero es muy importante que la gente escuche las medidas de higiene, de aislamiento, cuando alguien tiene sintomatología y de medidas de prevención. Sumamente importante que la gente lo crea y lo escuche, por favor. Es muy feo. Se está poniendo aquí las cosas muy pesado por la gente y los médicos. No lleguen a este punto, de verdad, de estar encerrados por la ley aquí. Hay policías afuera, no te dejan salir. Así que por favor no lleguen a ese punto. Pues Obedezcan desde ahorita. muchas gracias, Gaby, por tu testimonio. Te mandamos un gran saludo, mucha fuerza desde Gracias. México
Gracias por todo lo que nos estás compartiendo y bueno, pues buena vibra. Esperemos que la salud nos dé la posibilidad de saludarnos en un futuro. Muchísimas gracias, Sí, Gaby. doctor. De nada, doctor. Gracias a usted. Gracias. Adiós. Bueno, pues fue Gaby Conde que desgraciadamente pues presentó un cuadro de COVID-19 confirmado. Su hija fue la que la contagió. Qué especial escuchar a Gaby, todo lo que está pasando. Y bueno, pues bueno, ya lo dijo ella, ¿no? Seguir las medidas de precaución son vitales, son de gran importancia para que nosotros, pues, no lleguemos al nivel como se ha llegado en otros países hermanos. Y bueno, pues seguimos en Imperio MX y terminamos el día de hoy. Bueno, vamos a tener tenemos otro gran invitado, un gran amigo, un gran, pues fue mi profesor también. La verdad es que para mí es un gran placer y gran orgullo el poder tener la posibilidad de compartir con gente de primer nivel, como es el doctor Agustín Cerón, como es el caso del doctor Agustín Cerón. Él es profesor, fue profesor de nosotros en la Facultad de Odontología de la UNAM, ha sido profesor también de la UIC, también ha sido profesor de la UNITEC, trabaja muy arduamente en investigación. Y bueno, pues vamos a escuchar su intervención aquí en PRMX, el doctor Agustín Cerón. Vamos a escucharlo, adelante. Bueno, amigos de Perio MX, estamos muy contentos, estamos en nuestra transmisión por medio de Perio MX Web, más que felices, y uno de nuestros grandes invitados, un gran amigo mío y también pues maestro, siempre le aprendo mucho, el doctor Agustín Cerón. Hola doctor, ¿cómo está? Carlos, muy buenos días, aquí estamos. Pues se vía remota porque tenemos que estar guardaditos en casa y tratar de exponerlo lo menos posible. El doctor Agustín Cerón, si alguien no lo conoce, pues es periodoncista, es periodontólogo, muy activo, publica mucho, es uno de los periodistas que más publica a nivel nacional y también a nivel internacional. Doctor, un placer tenerte aquí, y bueno, pues a trabajar, ¿no? ¿Cómo ves la situación? Bueno, Carlos, pues ya sabes, aquí en lo que dabas de introducción, es un placer en esta mañana estar contigo, estar con todos ustedes, hablando de la academia en una pandemia. Entonces, esta primera introducción de hablar sobre lo que estamos viviendo nosotros como personas, como seres humanos, pues nos involucra mucho más a nosotros, particularmente a ser profesionales en el área de la salud. Entonces, por hablar en este momento en un tema relacionado a los virus y obviamente en nuestra especialidad de los virus y las enfermedades periodontales, pues sin lugar a dudas tendríamos que tocar pues cosas que son esenciales dentro de esto que es un mecanismo de interacción entre nosotros, los seres humanos, el hospedero o el huésped, y nuestro entorno. Que en nuestro entorno sabemos, pues estamos rodeados no solamente de bacterias, sino de una gran cantidad de microorganismos, entre estos virus, arqueas y una infinidad de entes que finalmente nos dan a nosotros la posibilidad de interactuar para mantener una salud y obviamente en un proceso de desequilibrio, tristemente es entrar a una enfermedad. Sí, definitivamente, y porque se habla mucho de que, bueno, ahorita todo el mundo está platicando de que incluso somos los profesionales de la salud bucal, somos personajes de riesgo, ¿no? Sanitario, porque pues estamos en contacto con las mucosas y con los fluidos, etcétera, y en la boca, ¿no? Pero sabemos que un paciente con enfermedad periodontal también es susceptible, ¿no, doctor? Porque sabemos que cuando existe periodontitis, pues puede haber algo más, lo estábamos platicando hace un momento en nuestra presentación, pero desde el punto de vista de evolución y la patogénesis de la enfermedad y sobre todo cómo se va desempeñando el cuerpo y cómo se va modulando su respuesta, ¿qué tan susceptible es el paciente periodontal pues a enfermarse a otras enfermedades y evidentemente a alguna enfermedad viral? Mira, Carlos, tú sabes que estamos viviendo en una era propiamente posgenómica. A partir del momento en que nosotros hemos entendido el papel tan importante que juegan los genes en nuestra interacción con un medio ambiente, nos damos cuenta que en realidad no es solamente importante el ser portador de un gen, sino lo más importante es nuestra interacción en una entidad que nosotros podríamos considerar factores epigenómicos. Dicho de otra manera, podemos traer el gen
pero si no interactuamos a final de cuentas en condiciones que puedan hacer la expresión de ese gen, no se presenta la enfermedad. Ahora, específicamente, si nosotros somos portadores de un gen de periodontitis, ya sabemos que el gen de periodontitis es multigénico, son muchos genes, pero hablando particularmente del brazo pequeño del cromosoma 2, en donde se descubrió el primer gen que tiene una interactividad para expresar una reacción inflamatoria, ese es lo que nos vuelve a nosotros hoy muy susceptibles en cuanto a diferentes enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos un genotipo, específicamente un marcador de una interleucina, que se llama interleucina 1, y así nos podemos ir con la interleucina 1, con la interleucina 6, con la interleucina 8, y todas estas citocinas que son proinflamatorias, es donde nosotros vemos la importancia en lo que es tener salud, tener susceptibilidad y tener ya una periodontitis. Un paciente con periodontitis no es duda que es una expresión fenotípica de una lesión altamente patogénica. Dicho en otra manera, el paciente que tiene periodontitis tiene progresión en su pérdida de hueso y por lo tanto probabilidades de perder los dientes. Con esa posibilidad de progresión y de perder los dientes, es un paciente que tiene posibilidad de reinfectarse. ¿Por qué? Porque sabemos que así como las enfermedades son poligénicas, también interactúan una gran cantidad de bacterias. Por ejemplo, si habláramos de bacterias, sabemos que tenemos más de 1000 especies microbianas en la boca. Y si hablamos nosotros de virus, pues sabemos que en cuanto a los virus, igualmente están interactuando con estas bacterias. La etiología de la periodontitis hoy en día incluye patógenos bacterianos específicos y virus altamente activos que desarrollan una respuesta inmunitaria, inmunológica, en relación precisamente a todas estas interleucinas o en todas estas, digamos, moléculas que están relacionadas en la modulación de la inflamación o de la respuesta inmunológica. Por eso sabemos que en las periodontitis hoy marcamos severidad, complejidad, distribución y obviamente pues por las nuevas clasificaciones entramos a variables, entramos a fases y entramos a estadios de las periodontitis. Los pacientes que tienen cierto tipo de severidad es cuando sabemos que tienen mucho más susceptibilidad y mucho más interacción. Por ejemplo, 4.000 millones de personas en todo el mundo tienen antecedentes de periodontitis y las personas más pobres, desafortunadamente, es la sociedad que está más afectada. No tiene que ver absolutamente nada con alguien medio babosa que lo dijo en Puebla, pero sí sabemos que en epidemiología, en cuestiones de tipo de prevalencia, en nuestro país, 9 de cada 10 personas tienen algún tipo de enfermedad periodontal. Lo más alarmante es que 8 de estos 9 no se creen enfermos tan solo por no tener dolor. Ahora, aquí viene algo muy importante. Las periodontitis están relacionadas hoy con al menos 57 enfermedades sistémicas. 57 enfermedades sistémicas, entidades médicas o discapacidades. Pero son entonces más de 50 las relaciones que nosotros tenemos entre lo que es periodontitis y la conexión bidireccional en estados sistémicos. Hace rato que mencionaba simplemente lo que es el mapeo genómico de las periodontitis. Si entramos nosotros a los nuevos sistemas computacionales de lo que es la interacción de un gen con otras enfermedades, sabemos que en el mismo locus en donde está localizado alguno de los puntos genotípicos de periodontitis, está relacionado un síndrome metabólico, está relacionado a diabetes, está relacionado a artritis reumatoide, y esto es lo que hace una conexión en los mismos genes, en los mismos cromosomas, en esa interpretación de la susceptibilidad. Ahora fíjate, la etiología de las periodontitis severas sabemos que incluyen muchos virus, particularmente herpes virus activos, que interactúan de manera específica con estas bacterias que decíamos que pueden ser determinantes, patogénicos en cierto tipo de lesiones. Los herpevirus, por ejemplo, los herpevirus periodontales, se diseminan a través de ciertos sitios que pueden ser tanto orales como no orales, y con ello es una importante correlación entre lo que es periodontitis y enfermedades sistémicas. Ahora, en el tratamiento de la periodontitis sabemos que
tradicionalmente nos hemos ido enfocando cada vez menos a ser radicales solamente con cirugías y a ser más objetivos y menos invasivos, haciendo control específicamente de lo que son las bacterias. En proceso de evolución les llamamos nosotros placa bacteriana en el siglo XIX y hoy en el siglo XX le llamamos biofilm microbiano. Hoy entendemos perfectamente bien que este biofilm no es solamente biofilm bacteriano, sino es un biofilm microbiano porque decíamos interactúan bacterias, interactúan virus. ¿Qué quiere decir? Hay un biofilm de virus. Hay un nuevo modelo en la transmisión entre célula y célula que entendemos que el biofilm viral es una forma muy similar a un biofilm bacteriano, pero representa, por un lado, a las comunidades de virus que están viviendo en este contexto, en este condominio, que tienen mayor capacidad de producir infecciones y, por lo tanto, una mejor preparación para poderse propagar y evadir e invadir a nuestros tejidos. Y esto es por eso que sabemos que las periodontitis juegan un papel muy importante en las enfermedades crónicas porque los biofilms se convierten en reservorios claves de infección local, en el caso de una bolsa periodontal, y de infecciones a distantes, cuando empiezan a desarrollarse no únicamente bacterianas, sino lo que hoy conocemos como metástasis microbiana o incluso metástasis, decíamos, virales, ¿no? Wow, qué interesante, porque pues definitivamente mucha gente asocia la enfermedad periodontal y lo asocian desgraciadamente, doctor, y lo hemos platicado muchas veces. Precisamente hace 2 años estuvimos compartiendo en Chile, usted y yo, en el Congreso de la FDI en Latinoamérica, y platicábamos, ¿no?, que mucha gente asocia la cura de la enfermedad periodontal con la cirugía, y la verdad no es así, ¿no? La cirugía es un coadyuvante para evitar, perdone si me equivoco, para evitar una secuela más allá del conflicto que realmente es, pues el daño microbiano y el daño también inmunológico que genera la periodontitis. Realmente el punto no es pensar en que para curar la periodontitis tengamos que sí o sí hacer una cirugía, sino aquí depende muy bien el control microbiano, el control ecológico. Eso se lo aprendió usted con respecto a los procesos inflamatorios y modularlos, ¿no? Entonces, hoy tenemos pues una situación de contingencia donde tenemos grandes antecedentes respecto a publicaciones científicas donde realmente también se está asociando a las enfermedades periodontales, a conflictos también de enfermedades respiratorias y también enfermedades renales, que precisamente pues son las que se están viendo en alta relación con la muerte en personas que desarrollan el COVID-19, esto por el coronavirus. Entonces, yo pensándolo así, doctor, realmente probablemente podemos pensar, no, hay mucho que estudiar, o sea, las personas que se han muerto sería muy interesante, o las personas que están infectadas, saber cuántas tienen periodontitis. Yo creo que podría pensar que muchas tendrían periodontitis. ¿Usted cómo ve la relación entre las personas que tienen COVID-19 con periodontitis? Hoy tomando en cuenta que Estados Unidos ya amanece con más personas infectadas que China. Bueno, obviamente con todo lo importante que acabas de decir, me gustaría ir con 3 puntos. Primero, lo de la cirugía. Quiero subrayar que hoy sabemos que una cirugía periodontal no es más que un acceso para ganar visibilidad, ¿sí?, para tener accesibilidad propiamente a los defectos, pero no es ninguna otra cosa más que hacer un tratamiento de las secuelas, ¿sí?, por ese lado. Por el otro lado, el momento en que nosotros en la era de la periodontología contemporánea utilizamos una gran cantidad de materiales de injerto, hay algo bien interesante. En el próximo número de la revista de la Asociación Dental Mexicana, el doctor Hassam Nosari, que platicaba con él la semana pasada, vamos a publicar un artículo de él relacionado precisamente al papel que juegan cierto tipo de injertos, particularmente los derivados bovinos en los injertos óseos periodontales. Pero ya será otro tema. Me regreso otra vez entonces al papel que juegan los virus y las periodontitis o las periodontitis como pacientes susceptibles de periodontitis a desarrollar otras enfermedades, como decías bien, enfermedades respiratorias o incluso el papel tan importante que juegan hoy los patógenos periodontales como cofactores de cáncer colorectal o cáncer pancreático,
precisamente por estas capacidades de metástasis microbiana. Regresándonos entonces al papel que estamos viviendo ahorita, nosotros como pues personas, áreas del área, como personajes del área de la salud, que estamos interactuando con pacientes que pueden estar infectados con COVID. Ahora, el COVID, a final de cuentas, es un SARS, es decir, un virus que está relacionado con síndromes respiratorios. Y en cuanto a estos síndromes, precisamente, con un colega en España platicaba precisamente ayer sobre lo que nosotros podemos entender de la susceptibilidad del paciente que está enfermo de COVID o de SARS-CoV-2 y ciertos síndromes en las respuestas inmunológicas. Las personas que se infectan y que sobreviven son normalmente las que no desarrollan ciertos síndromes de inmunocompetencia. Por ejemplo, los que más frecuentemente pueden morir son los que pueden tener síndromes de activación macrofágica o síndrome de antifosfolípidos. Y con ello, entonces, sabemos que entramos a una interacción necesariamente importante entre el papel de los virus y las enfermedades sistémicas, o el papel de los virus y la conformación de cierto tipo de estructuras, decíamos patogénicas, este biofilm viral, este biofilm microbiano, que persiste muchas veces después de un tratamiento periodontal. Entonces, mencionaba a Nazem Jazari porque él fue alumno de Jorgen Slotz, y sabemos que Jorgen Slotz, pues desde hace décadas, nos ha hecho subrayar el papel tan importante que juegan los virus en las enfermedades periodontales, ¿no? Estamos viendo mucho algunas referencias ahorita en pantalla de los artículos que ha escrito el doctor Jorgen Slotz en el Periodontorio 2000. Hassan Ozari de la Universidad del Sur de California, ¿va? Así es. Él de hecho ya no está dando clases, pero sigue en su consultorio. Y le digo, ayer, la semana pasada que platicaba con él, hacíamos alguna mención de esto. Él publicó algo con Jorgen Slotz también, tiene varios artículos, pero simplemente el ver la gran cantidad, porque yo obviamente cuando me puse a revisar sobre este tema, lo primero que hice fue revisar el libro clásico de Jorgen Slotz, que se lo recomiendo mucho, que se llama Periodontología Contemporánea, que es una excelente introducción a todos los que quieran conocer más sobre lo que es los patógenos periodontales y los virus en este libro, ¿no?, que escribe con Taumann. Y después, pues, su publicación clásica de virus en periodontitis o microbiología periodontal en Latinoamérica. Estos son como que los clásicos o las referencias tradicionales clásicas para cualquiera que quiera introducirse en este tema, ¿no? Y sigue activo Jorgen Slotz, doctor, ¿sabía? ¿Perdón? Sigue muy activo Jorgen Slotz. Hace poco él va mucho a la Universidad Católica de Honduras, donde yo también he sido profesor invitado, y sigue muy activo, y él tiene grandes referencias. Están viendo en Perio MX las imágenes de estas referencias que se las podemos compartir. Sigamos, doctor. Sí, digo, hablando de esto que decíamos, del papel tan importante que juegan estos virus y las periodontitis, sabemos que en este caso, por ejemplo, el hablar de virus y hablar de bacterias, esto es una coinfección, es decir, cada vez tomamos mayor referencia al que alguna vez Sigurd Sokransky nos decía, que la relación patogénica está relacionado por cofactores o copartícipes en estos complejos microbianos, ¿no? Entonces, la etiopatogenia de la periodontitis incluye una coinfección en un complejo de biofilm conformado por virus y bacterias, herpervirus y bacterias. Y esta patogenicidad de los herpervirus, particularmente los citomegalovirus o los virus de Epstein-Barr, ¿sí?, juegan papeles tradicionalmente de confección de estructuras cuando se asocian con patógenos como el Egregatibacter, Actinomyces comitas o la Porphyromonas gingivalis. Igualmente, los herpervirus, cuando están integrados en estos complejos, ingresan mucho más fácilmente a la circulación sanguínea, y esto, obviamente, repito, pues es parte de esta contribución entre los órganos y sistemas en estado de actividad microbiana, ¿no? Uh-huh. Ahora, estas interacciones sinérgicas, por lo tanto, entre el virus y las bacterias, comprenden, pues, uno de los activos que tenemos que tener en nuestra visión terapéutica.
¿Por qué? Porque sabemos que las infecciones por el herpesvirus pueden impedir la defensa antibacteriana en el hospedero y esto altera a las mismas células periodontales para poder predisponer, o sea, para poder actuar en una reparación, porque están predispuestas más por la adhesión que han recibido de esta biofilm microbiano. Las pruebas, por ejemplo, que nosotros tenemos hoy sobre el diagnóstico molecular para patógenos periodontales, que de hecho vale la pena reforzar ahorita esto. Cuando yo empecé a hacer las primeras pruebas, se las mandaba Jorgen Slotz cuando estaba precisamente él en Forsyth. ¿Sí? Ya cuando se pasó a USC, pues sabemos que estábamos más cerca. De hecho, hay una mexicana que muchos deben de conocer, que es esta Erika Smith McDonald, que desde hace muchos años pues estudió con él, ella se quedó. Pues ella es muy buena forma de podernos comunicar tanto con Nazam como con Jorgen, ¿no? Entonces, por eso hago esta referencia. Bien, entonces, en esta forma que decíamos de las periodontitis, que tradicionalmente nosotros hemos calificado como formas agresivas, es cuando entendemos el papel que puede tener ciertos microorganismos, decíamos los dos patógenos probablemente más interactuantes, que es el Actinomyces, Lactobacillus agregativacter, porque aquí en esto también vale la pena hacer la referencia, que originalmente el agregativacter, ¿sí?, fue Actinobacillus y antes fue un Haemophilus. Entonces ahí es donde viene precisamente en esa taxonomía de las bacterias, cómo se van derivando, igualmente en las porfiromonas, que antes era simplemente un bacteroides y después bacteroides melaninogénicos y así se les han ido clasificando hasta lo que es hoy una porfiromona gingivalis o una pre-bordella intermedia o nigrensis, ¿no? Entonces, estos patógenos interactuantes con virus, repito, citomegalovirus particularmente o virus de Epstein-Barr, son los que desarrollan esas diferenciaciones entre las lesiones. Una lesión periodontal agresiva en una persona joven o un tipo tradicional en una persona adulta. Por eso entonces las clasificaciones ya no hablan de juvenil, ya no hablan de adultos, sino que hablan más de los fenotipos específicos de las lesiones. Y repito, los fenotipos tienen que ver con los genotipos. Y en este caso, los genotipos microbianos son los que específicamente desarrollarán las lesiones específicas. Y pues con estas publicaciones que decías, yo con mucho gusto podré compartirles esto, pero las lesiones periodontales pueden albergar millones de copias genómicas de virus. Si decíamos hace rato, por ejemplo, el herpes humano, el citomegalovirus, antes de Epstein-Barr decíamos, el virus del papiloma, el virus de inmunodeficiencia humana, el virus de hepatitis B, de hepatitis C, enterovirus y todas estas gran cantidad de virus, pues decimos, sí, los virus pueden ser fatales, pero no vayamos lejos, porque hoy en lo que se está manejando en el área de la periodontología es la terapia génica, utilizando específicamente citomegalovirus como inductores de respuesta. Entonces, pues, inductores de respuesta en la regeneración, es decir, cuando nosotros hacemos materiales de ingeniería tisular, ingeniería celular, pues sabemos que se puede encargar esta actividad para que las células no entren en apoptosis, dándoles mayores refuerzos o mayores porras, digamos, desde un punto de vista molecular, para mantener una viabilidad de estas células importantes en la regeneración. Sí, y bueno, por ejemplo, se ha visto también que personas con EPOC, por ejemplo, también tienen bueno, se han hecho algunos estudios, la verdad es que ha sido muy baja la evidencia porque también no se ahonda tanto, pero sí se ha visto una relación también con la porfiromona gingivalis y conflictos de personas con EPOC, ¿no? Desde luego. Citocinas y expresiones proinflamatorias. Y bueno, y vemos que las personas que se enferman de COVID por el coronavirus, pues llegan a tener pues muchas reacciones muy similares al EPOC. Yo creo que hay una pregunta de investigación muy interesante, que yo sé que a mucha gente ahorita lo que importa es salvar las vidas y que nuestro sistema inmune se fortalezca, pero yo creo que en un futuro podríamos ver que también la enfermedad periodontal es un factor de riesgo para otras enfermedades y evidentemente para enfermedades virales, ¿no?
Desde luego. De hecho, el apellido Pneumoniae, que es una de las características de varios patógenos que se han identificado dentro del biofilm microbiano, pues tiene esta correlación, ¿no? De poder crecer en los espacios posfaringios, y a partir de ahí, pues por eso sabemos que muchas se pueden ir hacia espacios superiores. Por ejemplo, en los casos de otitis media, es una de las características más comunes de este biofilm en las adenoides. Pero así como tan fácil se pueden ir hacia arriba, se van hacia abajo, y cuando se van por vía directa hacia los pulmones, pues cierto, como mencionabas, encontramos a una correlación de una Porphyromonas gingivalis con una Chlamydia pneumoniae, que esta es esta correlación de ese biofilm, decíamos, de estructura patogénica, o un Fusobacterium nucleatum, como hace rato mencionábamos también, con una Porphyromonas gingivalis produciendo cofactores en cáncer colorectal o cáncer pancreático. Entonces, sí es muy importante que retomemos la importancia que tienen los virus, y lo más importante, Carlos, la importancia que tiene el controlar un biofilm antes de que se vuelva patogénico. El biofilm, cuando está muy organizado, es muy difícil de combatir, y es lo que está pasando ahorita, que en el SARS-CoV o en el COVID-19 se vuelve cada vez más complejo esto, porque el virus empieza a crecer y empieza precisamente, decíamos, a disminuir las capacidades de defensa y por lo tanto las capacidades respiratorias de estos pacientes. Sabemos que estos efectos respiratorios han sido la tradicional de infección como transmisión nosocomial, y entonces por eso es muy riesgoso hoy quedarse en un hospital donde sabemos que existe un alto grado de contaminación, y pues por lo tanto hablar de riesgo es hablar de posibilidad, hablar de proximidad y hablar de probabilidad. Esto es, al final de cuentas, ese papel tan importante que juega. ¿Cierto? Hablando de los riesgos, doctor, perdón que interrumpa, pero el tiempo nos está ganando, pero hablando de los riesgos, ahorita viendo, por ejemplo, las estadísticas, y viendo cómo estamos, y viendo también las publicaciones de Jorgen Slotz respecto a la enfermedad periodontal en Latinoamérica, y viendo cómo en Latinoamérica, bueno, yo no quiero pensar ni quiero entrar en polémicas de que los datos que nos estamos viendo en Latinoamérica no sean los reales. Yo no quisiera verme por ese punto, pero la realidad es que estamos viendo pues muy bajos infectados y muy bajas muertes en América Latina a comparación de otros países. Obviamente empezamos más lento, pero algo que sí, el doctor Sokransky, la doctora Haffaj y también el doctor Slotz lo mencionaron en algún momento, se decía que pues los latinoamericanos tenemos mayor resistencia o tenemos mejor generación de anticuerpos que otras entidades raciales en el mundo, como en el caso de los caucásicos. ¿Esto podría ser una hipótesis pensando en el coronavirus y en el COVID-19? ¿Cree que los latinoamericanos podemos tener una mayor resistencia? Mira, quiero ser muy puntual en esto. Recuerdo perfectamente cuando Jorgen Slotz nos explicaba las diferencias entre una periodontitis en un paciente de Dominicana a un paciente con Estados Unidos. Exacto. Y sabemos que los pacientes latinoamericanos no solamente tienen bacterias en la cavidad oral, sino que tienen una gran cantidad de microorganismos entéricos que potencialmente también son infectantes. No vayamos lejos con las amibas. Ajá. ¿Sí? En Alemania también sabemos que tenemos contactos en Alemania, o en Canadá, o en varios de estos lugares que apoyan mucho este efecto de las amibas. Pero regresando a las cifras de resistencia, hay que ser muy puntuales. No porque ahorita tengamos una menor cantidad de números reportados, quiere decir que somos más resistentes. Hay más de 540,000 infectados a nivel mundial y más de 24,300 muertes en 176 países. Sí, claro. En México 585 han sido confirmados. Pero ojo, entre negativos y sospechosos son mucho más de 6,000. La última reporte oficial eran 8. Pero sabemos que ahorita en la mañana, con ese defecto que tienen en la comunicación entre lo que sacan en la mañana y reportan en la noche, ya hay un sesgo muy grande. Ahorita por lo menos estoy seguro que van 10, 11 o tal vez 13 en el momento que estemos terminando esta conferencia de muertes. Pero no, nada más quiero marcar esto. Si en California llevan más de 3,900 infectados, en Baja California solamente 20. Sí, o sea, ¿cómo California en Estados Unidos es una cosa y en Tijuana ya se cura nada más de pasar la frontera, ¿no? Sí, en San Diego van 297 y en Tijuana 10. En Arizona van 511
y en Sonora 7. En Texas van más de 1,500, en Tamaulipas 6, en Coahuila 14, en Nuevo León, perdón, en Nuevo León 60. Eso es increíble, ¿no? En Nuevo México 136 y en Chihuahua 6. O sea, esa es la gran evidencia que no estamos nosotros, los latinos, los mexicanos, demostrando una gran resistencia. Estamos subestimando las infecciones, que es cuando precisamente nosotros tenemos que promover el autocuidado. Todas las personas tienen que tener un autocuidado para no infectarse en el momento que tengan contacto con cualquier cosa externa. Estamos en alto riesgo. Ay, doctor, pues bueno, pues la verdad es que como siempre un placer, gracias por el tiempo. Sabemos que pues ahorita estamos con muchas actividades académicas en línea y sacando algunos pendientes por lo que se pueda venir. Gracias por el tiempo, doctor Agustín Cerón, gracias por la amistad, gracias por la confianza y pues aquí generar un compromiso a ver si pues, en el futuro podemos seguir platicando y ojalá sean tiempos mejores, ¿no? Platicando siempre estaremos y cuidándonos, no cabe la duda que hay que cuidarnos a nosotros, que hay que cuidar a la familia y hay que cuidar a nuestros pacientes. Pues muchas gracias y saludos, doctor, estaremos leyendo también. Y claro que sí, un saludo para todos y que tengan un excelente día y mucha salud sobre todo. Gracias. Buen día. Bueno, pues fue el doctor Georgian Slots, el doctor Agustín Cerón, Georgian Slots, platicamos mucho de él, que pues nos comentaba con respecto a pues su perspectiva, que vale mucho la pena pensarlo, qué tan susceptibles somos a la enfermedad periodontal, qué tan susceptibles somos cuando tenemos enfermedades periodontales y también podemos tener pues conflictos que van más allá de la salud en general. Pues la verdad es que muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron en Perio MX. Estaremos leyendo sus comentarios. Les tenemos noticias, tendremos seminarios y tendremos clases en línea la próxima semana. Perio.mx, métete a perio.mx para registrarte, para tener todas las notificaciones. En unas horas y el próximo lunes estaremos también desplegando todo el menú de lo que tendremos para todos ustedes en las próximas semanas para quedarnos en casa, cuidarnos mucho. Muchísimas gracias a todos, pásenla bonito, que sea lo mejor para todos ustedes, para su familia, cuídense, saludos y sonrisas saludables, cuídense mucho, gracias, hasta la próxima.